Bien, gracias a Dios, maestra. Bueno, a ver, cuéntenme, que yo ya me perdí. Cuéntenme. Buenas tardes. Hola, Lick, entiendo que ya entregaron la matriz entonces. La matriz ya había sido revisada por maestra Emma y Ah, ayer nos la devolvió y dijo que estaba bien todo. ajá, en su Lo totalidad, o sea, ya metodológico. no estaba Sí, dividida. no, ya se la habíamos mandado junta, las tres, Ah, o sea, ajá, las tres variables. sí, Entonces ahora solo se la remitimos a usted para que usted nos revisara el contenido. vaya. Y hay que hacer el capítulo 4. Exacto. Ajá. El del capítulo 4 no tienen nada todavía. ¿Cómo no? Es lo que yo he hecho. Pero yo de las preguntas que yo desarrollé en la matriz y Ah, tengo ok. unas conclusiones de esa variable y unas recomendaciones, pero no son muchas Ajá. las recomendaciones. Sí, pero las conclusiones y recomendaciones, mientras no esté desglosado el capítulo 4, no nos podemos atreverlas como hacer, ¿verdad? Porque nos puede salir alguna incongruencia. Sí, Entonces, eso todavía no. La cosa es el capítulo 4 ya. O sea, sí, si ustedes ya terminaron su matriz, yo todavía no la he visto. Ahorita espero ya luego de la reunión con ustedes sentarme a revisarla. Ya luego con la matriz eh, ya concluida, o sea, ustedes ya pueden entregar el capítulo 4, ya tienen todo para entregarlo. Un modelo del capítulo 4 sí tienen, ¿verdad, Lick? sí, maestra, usted nos dio un Ah, modelo y vaya. por eso yo seguí ese modelo, pero no Ah, qué sé, bueno. ajá, Ajá, sí, ahorita lo único es el solamente, pasar el análisis de la matriz, pasarlo exacto, a redactarlo en párrafos en el capítulo 4. O sea, es algo que ya no se tiene que tomar mayor tiempo. Eso ya lo sacan ahora en la noche. Ya no hay más tiempo. O sea, eso se saca ahora en la noche, sentaditos, lo sacan. en Lo el único, caso, maestra, que todavía falta que usted la revise, porque usted sí ya revisó de la pregunta 3 a la 6. Usted me hizo observaciones y yo las corregí, ajá. pero, no, pero tendría que usted ver ahí si yo las corregí efectivamente, ¿va? Porque usted me había dicho ahí que no había como abordado unos hallazgos como la burocracia, la Ajá. transversalidad Los y, hallazgos que habían visto. ajá, Miren, lo que exacto, podemos hacer, si gustan, para avanzar y que puedan entregar, porque la idea era que ahora termináramos la tabla, pero si ustedes ya la terminaron y ya la entregaron, entonces la idea es seguir avanzando, no detenernos ya. Entonces, si quieren, me comparten ahorita, porque yo aquí no tengo cómo compartir, me comparten la tabla, las partes que yo no he visto, ver que esté el análisis y ya ahora en la noche ustedes se develan y arman el capítulo 4 a entregarlo eh, mañana, porque donde usted entregó la tabla, licenciada Guevara, es para entregar el capítulo 4. Era para entregármelo a mí. O sea, de es el acuerdo. 28, según cronograma, el 28 de noviembre, en ese enlace que yo les creé, era para entregarme el capítulo 4. Entonces ustedes hicieron nada más el vaciado, ¿verdad? Entonces no hicieron el capítulo 4. Entonces ese enlace era para entregármelo a mí. Así pienso yo que podemos hacer ahorita y si nos da chance, ir sacando de una sola vez las recomendaciones y conclusiones y ya se quedan ustedes redactándolas, pero, o sea, yo pienso que lo mejor es que ahora terminen, entre hoy y mañana terminen capítulo 4 y ya conclusiones y recomendaciones tenerlas redactadas el fin de semana. Cuando tuvimos la reunión con maestra Emma, ella nos dijo, si ustedes en jueves entregan el capítulo 4 y al más tardar el domingo, dijo, las conclusiones y recomendaciones, les puedo señalar la defensa el sábado 16, El otro sábado, ¿sí? vaya. Pero no sé si salimos, ¿verdad? Porque Tienen que, voy a, sí, sí,
tienen que, porque, o sea, la verdad es que pueden, lo pueden sacar. Este, si gustan, veamos la tabla, redacten Ahorita, ahora el 4. eh, ajá. esta no la había revisado usted. Esta es la pregunta 1 y después sigue la 2, que es la que usted no había revisado. Esa no la había revisado yo. ¿Cuáles No, estándares sobre derechos humanos en materia de restitución internacional existen? La convención, el convenio, las guías de buenas prácticas, la jurisprudencia. Mm, ujú. Ok, allí ese análisis está súper corto porque el análisis que han realizado, ¿verdad? De contenido sobre la convención y el convenio de la Haya, por lo menos ahí es de ponerle los objetivos de la convención, los objetivos del convenio, los objetivos de las guías de buenas prácticas, por lo menos en el análisis, ¿ok? Basados en el convenio de la Haya. Ajá, el interés superior dice, hay que desarrollar el interés superior, el debido proceso, juez natural. Ajá, entonces de desarrollar eso también y no está allí, de desarrollar por lo menos qué es el debido proceso, qué es el acceso a la justicia, o sea, cómo están incluidos en esos estándares internacionales, el interés superior. Si maestra, y gusta, eso tendría donde en el análisis, en el análisis análisis. o referencia teórica. No, referencia teórica lo tienen, el análisis, así como a usted le faltaba, Ujú, Guevara, así como a sí, usted le faltaba eso, eso denoto yo que le falta así a grosso modo. Si gusta o sea, por lo menos decir, miren, en el análisis que ustedes deben de hacer, porque ¿qué hallazgos tienen? Ah, el hallazgo es que la Convención sobre los Derechos del Niño, el Convenio de la Haya, la Guía de Buenas Prácticas, son los hallazgos. Por lo tanto, los objetivos de estos tres estándares internacionales son tales y tales y tales. Ese es su análisis ya, ¿verdad? Y en el caso de la restitución internacional, estos objetivos tienen una eh, mayor como trascendencia porque regulan lo que es el principio del interés superior, regulan el debido proceso, el interés superior que según la convención lo establece como tal y tal. El juez natural, el debido proceso, el acceso a la justicia, estos estándares internacionales son como referentes para la aplicación para su debida aplicación en los procesos de restitución internacional. Eso falta, eso no está. Vaya, Alex, si quieres subo. sigo O sea, bajando. ¿ah? Solo Sigo eso bajando. es. No, no es solo Esa es la eso. Lo que, uno. espérame. Ajá, Esta es la 1, la uno, pero ajá, Ricardo fue haciendo el análisis en cada uno de lo que ajá, iban diciendo cada uno de sí. los entrevistados. Vaya, está bien, no importa, pero por lo menos ahí en el primero falta eso, ¿verdad? Eso por lo menos de ponerle los objetivos de la convención, eh, hacer ese análisis, ¿verdad? Ajá, se aplican estos estándares internacionales en la restitución porque los objetivos de estos estándares son tales y tales y cobran mayor trascendencia porque regulan lo que es el principio del interés superior, lo desarrollan cómo se debe de aplicar el debido proceso, el juez natural, el acceso a la justicia en los procesos de restitución. Ese es el análisis que se debe de realizar. Pero, Ajá. espérame, que me perdí aquí. Permítame. Vale. Aquí, él hizo ese análisis de las expertas y después vienen los jueces, que ahí es donde usted le está diciendo que debe de poner que es debido proceso, juez natural.
acceso a la justicia, ¿verdad? Pero el análisis es que cobran trascendencia en materia de restitución internacional. Ese es el análisis, ¿verdad? Sí. Que al desarrollar estos estándares, al tener estos objetivos, estos estándares que son tales y tales, y al desarrollar lo que es el principio del interés superior, el debido proceso, el juez natural, el acceso a la justicia, cobran trascendencia. Pero ahí tiene que especificar el por qué, ¿verdad? ¿Por qué cobran trascendencia? Esos estándares internacionales cobran trascendencia porque son referentes, ¿verdad? Son referentes en materia de restitución internacional. Sigo bajando, maestra. Sí, por favor. Ajá, vaya, aquí igual, ¿verdad? Aquí ya tenemos otro hallazgo. La Declaración Universal sobre los Derechos Humanos, el protocolo de igual forma, esas en ese sentido deben de ir, los objetivos de los estándares y por qué cobran trascendencia. Por eso hubiera sido bien solamente un solo análisis, así como usted lo hizo, Liquevara, porque si no se va a ir repetitivo. Sí. Ajá, ajá, y está otro hallazgo, la inmediatez, la celeridad. Qué complicado, porque confundieron principios con estándares. Por ejemplo, el 3 confundió principios con estándar. O sea, porque los estándares desarrollan esos principios. Ese es el análisis, ¿verdad? Que se debe de realizar. De ahí, así como decisiones judiciales. Informes temáticos. Miren qué interesante. Informes temáticos, opiniones consultivas y otras recomendaciones. Entonces, el análisis aquí va enfocado en que el hallazgo es que estos estándares internacionales para los aplicadores de justicia, los funcionarios que ustedes han entrevistado, no solamente consideran prácticamente que es un estándar internacional, los convenios, los tratados, sino que también el hallazgo que ustedes han encontrado es que incluyen dentro de estos estándares. Incluyen, por ejemplo, informes temáticos, decisiones judiciales, opiniones consultivas, recomendaciones eh, de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es muy bueno. Entonces, ese es el análisis también. Y que derivado de todos estos estándares, cobran trascendencia porque desarrollan principios importantes en materia de restitución, como la inmediatez, la celeridad. Por eso sería solo bueno un análisis. Ajá, muy bien. Sígale. Vaya, la convención, eso ya se estableció. Por eso no se puede hacer uno por uno, porque son reiterativos. Era mejor solo uno solo. Ajá, porque las mismas les dicen. Ujú. Ajá. Sí, ese análisis en eso se debe de dirigir. A ver, porque repite los mismos. Ok. No sé si queda claro ese análisis de esa variable. Hola. Sí, maestra, pero no sé qué dice Ricardo. Tal vez, maestra, si puede repetir, vaya, lo que decías sobre por qué Vale. cobran trascendencia los estándares. Ajá, vale. La cosa es que la variable es sobre qué estándares se aplican en restitución. Eso le preguntaron. Ajá. Entonces ellos dan varios. Comienzan con los tratados, con los convenios, con las convenciones.
Pero hay otro hallazgo, que ellos dicen que no solamente son los tratados y las convenciones, sino que también son los informes temáticos, son las observaciones generales, son las recomendaciones, es jurisprudencia. Entonces, ese es un hallazgo que hay que analizar. Entonces, ¿cómo sería el análisis? Las fuentes entrevistadas han otorgado como hallazgos que en los procesos de restitución internacional, como estándares internacionales, se aplican no únicamente tratados, convenciones, convenios, sino que también todo aquello que desarrolla principios fundamentales para eh, la debida protección integral de la niñez y adolescencia en ese tipo de procesos, como por ejemplo informes temáticos, observaciones generales, jurisprudencia de la Corte Interamericana, etcétera, etcétera. Lo cual cobra trascendencia porque al poseer esta concepción de estándar internacional con enfoque de derechos humanos, permite garantizar en este tipo de procesos de restitución internacional una mejor aplicación del principio del interés superior, que es tal y tal y tal, el del juez natural, que es tal y tal y tal, el del debido proceso, el del acceso a la justicia, etcétera, etcétera. O sea, esa es como la idea. El hallazgo que ustedes tuvieron de estas entrevistas es que la concepción que ellos tienen no solamente de estándares internacionales, porque eso va dirigida a su investigación, no solamente se refiere a convenios y tratados, sino que es un cúmulo de esfuerzos de diversos organismos internacionales para la debida protección de la niñez y adolescencia en los procesos de restitución internacional, como es el caso de los informes temáticos, observaciones generales, recomendaciones, etcétera, lo cual cobra trascendencia y permite trazar esa línea transversal con enfoque de derechos humanos en los procesos de restitución internacional y garantizar, por ejemplo, el principio del interés superior, el debido proceso, el juez natural, el acceso a la justicia, etc. Así sería, licenciado. Ok, Ujú. gracias. Sí, Vale. ya lo veo de otra manera, de otra perspectiva, sí. O sea, puede hacer un solo análisis, porque el hallazgo es ese. Está bien claro el hallazgo que ustedes tienen, que Ujú. si bien yo advierto que por ahí alguien confundió los estándares con principios, pero lo que trató de decir era que eso es lo que desarrollan los principios. Los principios, por ejemplo, el interés superior no está totalmente desarrollado, o por ejemplo, el derecho a la garantía de opinar de la niñez y adolescencia no está totalmente desarrollada a nivel nacional, ni por la Convención sobre los Derechos del Niño, sino que ya las observaciones generales, la 12, ya nos dice cómo, ¿verdad? Cómo debemos de tomar esa opinión. Entonces a eso se refieren esos hallazgos, que estándares internacionales para las personas que ustedes entrevistaron no solamente son convenios y tratados, sino que es un cúmulo de esfuerzos de organismos internacionales que desarrollan principios fundamentales en materia de restitución internacional de derechos de niñez y adolescencia. ¿Pero para qué? Para su debida protección integral. Ese es el análisis del hallazgo. O sea que lo que ustedes tienen que tener es la habilidad de saber, miren, de todas estas preguntas, ¿qué fue lo que yo encontré? Tienen que tener esa habilidad. Veamos la 2. Si tienen consultas, sin temor, pregúntenme, ¿verdad? Porque eso lo tienen que decir en la defensa. Así como acabamos de encontrar este hallazgo, tienen que decir en la defensa. Ah, vaya, y ahí se me ocurre una conclusión para que ya las puedan ir redactando. Acuérdense, por lo menos las conclusiones y recomendaciones salen de los objetivos. Ustedes les tienen que ir dando respuesta a los objetivos. Si el primer objetivo les dice cómo es la aplicación de estándares internacionales, aquí ya viene una conclusión de este hallazgo. Mire, la aplicación, ¿verdad? Se concluye que la aplicación de estándares internacionales en materia de restitución de niñez y adolescencia es
un cúmulo, es un cúmulo de esfuerzos de organismos internacionales. No solo se trata de aplicar tratados internacionales y convenios, sino que también todas aquellas interpretaciones que la Corte Interamericana, que la Comisión Interamericana, que han realizado o las guías de buenas prácticas, han realizado en pro de los derechos de la niñez y adolescencia en materia de restitución internacional. Esa es la conclusión. Ajá, pero han advertido, de esa conclusión debe de salir una recomendación, debe de seguir una recomendación. Ustedes han encontrado, perdón, qué bien, se aplican el cúmulo. ¿Cuál sería la recomendación? Seguirlo haciendo, seguirlo aplicando de esa manera. Esa es la recomendación que ustedes pueden dar, porque que no se apliquen únicamente tratados y convenios, sino que de esta manera, con ese enfoque de derecho, que se continúe en materia de restitución, porque ha sido una buena práctica hasta el momento, que no solamente apliquen convenios y tratados, sino que también observaciones generales, guías de buenas prácticas, todo en pro de la niñez y adolescencia. Ahí tienen una conclusión y recomendación. ¿Ven cómo es la metodología que ustedes tienen que llevar? ¿Sí? ¿O más o menos? Hola, se me quedan calladitos. Ahí vamos agarrando la idea, maestra. Vale. Vamos a la segunda. Perdón que tengo bronquitis. Vamos a ver, la segunda sería: la aplicación de estándares obedece a una posición jerárquica o de complementariedad. Esta me encanta a mí, porque esta es una transversalidad. Esta ya la había visto, ¿verdad, Lick Guevara? Sí, es que como ya le había mandado, yo le mandé para que me verificara si estaban bien colocadas las preguntas en cada una de las variables. Vale, entonces esta ya estamos. Sí. O Vale. sea, no está revisada por usted el contenido. Solamente se la mandé, ese día que se la mandé solo con los hallazgos. Y solo eso. No tenía la referencia teórica ni tenía el análisis. Ujú. Vamos a ver los hallazgos. Jerárquica, especializada de jerárquica. Ahí se los quebraron. Ahí pueden ver cómo prácticamente no hay un enfoque de derechos humanos, porque no solo puede ser jerárquica, debe de ser complementaria. Y ahí GENA 2 no pueden jerarquizarse. Miren qué excelente hallazgo el que tienen ahí. Era lo que yo les comentaba en un primer momento. No todos los casos pueden ser resueltos. Ese del tiempo no entiendo por qué lo dijo. Complementariedad. Muy bien, ahí salió otro de complementariedad, muy bien. Jerárquica no. Ujú. Vale, entonces acá el hallazgo es ese, ¿ok? El hallazgo es que si bien es cierto, el artículo 144 establece una posición jerárquica de los tratados y convenios en materia de niñez y adolescencia, especialmente en restitución internacional, con un enfoque de derechos humanos, no puede hablarse únicamente de una jerarquía de los convenios y las convenciones, de los tratados internacionales. Debe de ser una complementariedad. Es decir, hasta como su palabra lo dice, eso lo desarrollan ustedes en el capítulo 2, no sé si se recuerdan. Se refiere la complementariedad, y ese es el análisis que ustedes deben de realizar, que, por ejemplo, imagínense que existiera al contrario, una guía práctica
sobre restitución internacional donde no se tomara en cuenta la opinión de la niñez y adolescencia, que únicamente si ya sabemos que ha sido ilícitamente sustraído de su lugar de residencia habitual, procede la restitución internacional. Ajá, y la opinión del niño, entonces, solo por ser tratado jerárquicamente en virtud del artículo 144, ¿lo vamos a tomar en cuenta? Claro que no. No podemos tomarlo en cuenta por un enfoque de derechos humanos. Esa es la transversalidad a que nos referimos en restitución internacional. Ese convenio no lo podemos aplicar en los casos de restitución de nuestro país. ¿Por qué? Porque vulnera la complementariedad. Sí, complementariedad ¿con qué? Con la Convención sobre los Derechos del Niño, por ejemplo, que ese sí nos obliga a tomarle la opinión a la niñez y adolescencia. Entonces, por eso no puede ser únicamente jerárquica, sino de complementariedad. Ese es el análisis, ¿ok? Y eso lo tienen que decir en la defensa. Y ahí está su conclusión y recomendación. La conclusión es que existe una confusión en la aplicación de estándares internacionales por parte de funcionariado especializado en niñez y adolescencia. Esa es una conclusión. En cuanto a la aplicación jerárquica o de complementariedad de los estándares internacionales, existe confusión, no existe una claridad. No existe esa especialización en enfoque de derechos humanos. ¿Cuál es su recomendación? La recomendación es, por ejemplo, capacitar aún más en materia de derechos humanos a estos funcionarios, no solo en especialización en niñez y adolescencia, sino que en derechos humanos. Esa es la importancia. Alguien que se dedique a niñez y adolescencia también debe de ser especializado en materia de derechos humanos, tener ese enfoque, porque si no va a aplicar cualquier estándar internacional y eso no es posible. Ahí tienen su conclusión y recomendación de ese hallazgo. Si quiere veamos la otra, ahí está. ¿Cuáles criterios jurídicos ha establecido en la aplicación de estándares internacionales sobre derechos humanos en los casos de restitución internacional? ¿Cuáles criterios jurídicos? Ok. La interseccionalidad. Muy bien, gran hallazgo, la interseccionalidad. Ahí el análisis es que el criterio que ha utilizado es sobre considerar a la persona, a la niñez y adolescencia de sujeta de derechos de ese proceso de restitución internacional como una persona que se encuentra en varias situaciones de vulnerabilidad, no que es vulnerable por varios motivos, sino que se encuentra en varias situaciones de vulnerabilidad. Ese es el análisis. El prevalecimiento del interés superior, ajá, muy bien. Si se está ante un traslado ilícito, probarse la conducta ilícita, la participación de los niños, flexibilidad probatoria, garantizar el contacto transfronterizo. Creo que también es muy buen hallazgo eso, lo del contacto transfronterizo. En caso de violencia, establecer que los mecanismos internos del país requiriente no fueron efectivos. Se utiliza como norma, este es otro. Están desordenadas, ¿verdad? ¿O no? No, este ya es lo que dijo la EGENA 2. Ok, entonces se nos fueron por otro lado. Debe aplicarse, o sea, como que si fueran repetitivos, ¿verdad? Con las anteriores. Bueno, pero ahí tienen su hallazgo, la interseccionalidad, lo del contacto transfronterizo. Esos dos son los grandes hallazgos que tienen en esta variable. Porque lo demás dice que es la aplicación de la Convención de la Haya,
la Convención sobre los Derechos del Niño, el interés superior, la protección a la vida, desarrollo y familia, inmediatez, celeridad y garantía de opinión. O sea que existe que han aplicado en restitución internacional una diversidad de criterios. Ese es el análisis que ustedes deben de realizar. Han aplicado una diversidad de criterios que no están únicamente destinados a restitución internacional, sino que en general en especialización en materia de niñez y adolescencia. Eso es lo que se refiere. Pero el principal hallazgo que merece análisis es la interseccionalidad, es reconocer a la persona humana se encuentra en diversas situaciones de vulnerabilidad. Ese es el principal criterio jurisprudencial que han encontrado, que es el hallazgo que ustedes han encontrado, que ellos han utilizado, el principal criterio. Y de ahí derivan los análisis que ellos han realizado en los casos de restitución. Pero ahí ya tienen su conclusión. La conclusión es que en restitución internacional se aplica una diversidad de criterios judiciales, una diversidad, pero que existen ciertos criterios relevantes, como en materia de restitución, como es la interseccionalidad y, por ejemplo, eso del contacto transfronterizo. Aunado a los genéricos en materia de niñez y adolescencia, como son la opinión, el interés superior, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la recomendación? Igual, esa es una muy buena práctica. La recomendación es que se mantenga ese criterio, que se amplíe ese criterio de interseccionalidad, que se siga aplicando en materia de restitución. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el tratamiento a un niño, por ejemplo, que ha sido sustraído ilícitamente de su residencia habitual, que no tenga discapacidad, a un niño que sí posee esa diversidad funcional. No va a ser lo mismo la aplicación de ese criterio. O que, por ejemplo, se trate de un adolescente en estado de embarazo, víctima de violencia. Esa es la interseccionalidad, que está en diversas situaciones de vulnerabilidad. Entonces, ahí está su conclusión y recomendación también sobre este hallazgo. O sea, como el primer objetivo, ¿cuál es, Lick Guevara, si me recuerda? Los objetivos, si me los dicen, porfa, los 3 objetivos específicos. Son el objetivo general. Permítame que no. Vale. Para ir teniendo claridad, para ir haciendo de un solo las conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones y recomendaciones, párrafos no mayores también a 10 líneas. Por cada conclusión, una recomendación. Por lo menos de cada objetivo, 2 conclusiones con sus 2 recomendaciones. El objetivo general es analizar la aplicación de estándares sobre derechos humanos en casos de restitución internacional por la Jurisdicción Especializada en Niñez y Adolescencia en El Salvador en el periodo de enero a julio del 2023. Ese es el objetivo general. Sí. Y solo tenemos 2 objetivos específicos, que es identificar limitantes y obstáculos que enfrenta la Jurisdicción Especializada en Niñez y Adolescencia en El Salvador en la aplicación de estándares sobre derechos humanos en los casos de restitución internacional. Y el otro es proponer criterios jurídicos en la aplicación de estándares sobre derechos humanos por la Jurisdicción Especializada en los casos de restitución. Ya llevamos 2. Eso, llevamos la interseccionalidad y el primero que hablamos, el de complementariedad. Ay, vamos súper bien, qué bonito, lleva congruencia. Qué bien. O sea, los limitantes y obstáculos ya vamos a llegar, pero el segundo objetivo ya lo están cumpliendo. ¿Cuáles son esos criterios? Ay, ya hasta me imagino la presentación. ¿Cuáles son esos criterios? La interseccionalidad y complementariedad, llevamos ya 2. Y eso del contacto transfronterizo, ese hay que explotarlo en el análisis, oyen. Ese explótenlo, porque también lo vamos a poner. Vamos a ver. ¿Qué fase del proceso de restitución
resulta de mayor utilidad la aplicación. Ah, ok. En todas las fases. Aplicación transversal, muy buen hallazgo, ese de aplicación transversal. La aplicación transversal a lo que se refiere es, por ejemplo, no solamente en materia de niñez y adolescencia, sino que también tenemos que aplicarle derechos humanos, tenemos que aplicarle derechos de la mujer, etcétera, etcétera. Eso es a lo que se refiere la transversalidad. Vamos a ver, en todas las etapas debe presentarse, ajá. Muy bien, suba, licenciada. En todas las fases, en todo el proceso, en las 2 fases de proceso administrativo, o sea, en todas las fases. Esto es un hallazgo que ellos dicen que los estándares se aplican en todo. En ambas fases dice, estamos bien. Aquí miren, una concatenación de aplicación de estándares. Ajá. Vaya, entonces ya tenemos complementariedad, interseccionalidad y transversalidad. Transversalidad. Vayan anotándolas, por favor. Anótenlas ahí para la defensa. Esos son los criterios, porque el segundo objetivo de ustedes de eso se trata, los criterios. Complementariedad, interseccionalidad y el transversal. ¿Ok? Se aplica en todas las fases de restitución internacional. El hallazgo es este y el análisis que ustedes deben de realizar es este. Que en materia de restitución internacional de niñez y adolescencia no se puede aplicar únicamente niñez y adolescencia, sino que un enfoque transversal en derechos humanos, etcétera, 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 en todas las que ahí les han mencionado ellos. Eso es lo que se dé y que por lo tanto su aplicación es total. La aplicación es, ahí está la conclusión, que la aplicación de estándares internacionales en los procesos de restitución internacional debe de ser total del proceso, desde un inicio hasta el final. Debe de ser e incluso transversal. Esa es la conclusión. ¿Cuál es la recomendación? Continuar en aplicando ese criterio judicial en materia de restitución. No se puede aislar la aplicación de estándares internacionales a una sola de las fases del proceso de restitución. ¿Que solo se va a aplicar en la judicial? No, se va a aplicar tanto en la administrativa como en la judicial. Ok. ¿Cuál es la otra, Lidia? Ahí está. En lo que concierne que son parte de un proceso, ¿de qué manera garantiza un trato especializado en los actos realizados? Ok, ese también es criterio, el trato especializado. Ok, la garantía de escucha, resolución, miren que hay algo, resoluciones amigables, la escucha, esta es parte del análisis, ok, que es este análisis, este criterio es intervención especializada. Colóquenlo ahí, escríbanlo, no se les puede olvidar. Es intervención especializada. ¿En qué consiste la intervención especializada? En garantizar esa escucha en un ambiente amigable, pero también hacer conocer las resultas del proceso a la niñez y adolescencia, por ejemplo, a través de sentencias amigables. ¿Ok? Bájele. El trato especializado, lo de la opinión, lo de la preparación, miren, la observación general número 12 es parte de esa intervención especializada. ¿Se acuerdan cuando hacíamos ese ejercicio en la materia? Bueno, no me acuerdo si ustedes se la llevaron conmigo,
pero sí que, no, ustedes no llevaron conmigo niñez, ¿verdad? Derecho internacional. ¿O sí, niñez? No, niñez. Ah, vaya. Entonces, cuando se preparaba al niño, al ambiente a que iba, a lo que iba, las audiencias, todo lo que dice esa observación general número 12, cómo deben ser esas bases para escuchar la preparación, la intervención, la evaluación, del desarrollo del niño, cómo se va a tomar en cuenta, el de darle a conocer las resultas del proceso. Este criterio judicial se llama intervención especializada. Actividades lúdicas, muy bien. Lo de la vestimenta, se coloca a la altura, muy bien, correcto. Mm, ajá, dejar de un lado la visión adultocentrista. O sea, prácticamente ellos les van definiendo lo que es la intervención especializada a través de la garantía del interés superior, muy bien. Súbale. Acuérdense que este es para el objetivo 2. Es un criterio judicial también de intervención especializada. O sea, criterio judicial de aplicación de estándares internacionales es la intervención especializada, que incluye lo lúdico, lo amigable, ambientes de confianza, la aplicación de la observación general número 12, etcétera, etcétera. Vamos, Lick. Quiero ver. A la cámara, que no es posible hacerlo por el tiempo. Ah, ahí sale una recomendación. Ahí podría ser una recomendación. La conclusión es que sí, ¿verdad? Que se continúe, que existe esta intervención especializada, pero se recomienda que en segunda instancia también se dé la opinión de la niñez y adolescencia. Fíjense que existe un criterio que supuestamente es revictimizante, que la opinión sea escuchada en segunda instancia, pero para mí eso no es así y creo que también a la luz de estándares internacionales y de derechos humanos, con ese enfoque transversal, ustedes atrévanse a dar esa recomendación al momento de la defensa, que es necesario que en segunda instancia se dé también la opinión de la niñez y adolescencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque allá en segunda instancia ya no van a discutir como se discutió en primera instancia, sino que aquí en segunda instancia es la inconformidad incluso del mismo niño, y eso lo dicen los estándares internacionales. La niñez y adolescencia puede recurrir de esas decisiones. Imagínense, va a segunda instancia y se recurre nada más, pero nadie lo escucha. Es nulo, eso es nulo a la luz de estándares internacionales y con un enfoque de derechos humanos. Así que la conclusión, si bien es cierto, existe el criterio de intervención especializada, pero, ¿verdad? En segunda instancia, esto no se da. La recomendación, ¿cuál sería? La recomendación es que en segunda instancia también a la luz de los estándares internacionales, a través de la aplicación de estándares internacionales, se habilite el derecho de los niños de recurrir, pero también sea tomado en cuenta su opinión en segunda instancia. Vamos, sigamos. Maestra, una consulta. Fíjese que esta persona que dijo eso del plazo, pero Sí. fíjese que también dijo algo, dijo que no se escuchaba al niño por la naturaleza de, del recurso, porque en el recurso, ¿qué era lo que se alegaba? Era inobservancia o alguna errónea aplicación, o en caso de que existiera alguna nulidad, pues ellos de oficio podían Ah, declarar. pero vaya, yo tengo como con mi enfoque de derechos humanos, no de niñez y adolescencia, yo tengo un grave problema con eso, porque el derecho a la opinión de la niñez y adolescencia no puede estar sujeto a formalismo, no puede estar sujeto a la decisión arbitria de algún funcionario. Es claro, las leyes y los estándares que dice todo proceso, dice,
debe de ser escuchada la niñez y adolescencia. ¿Qué tal que en esa interpretación errónea sea una interpretación errónea de un derecho de un niño o de un adolescente? ¿Qué tal que se trate de eso? Un precepto legal, en los preceptos legales están los derechos de la niñez y adolescencia. Y el niño alegue su derecho, por ejemplo, de mantener las relaciones con su familia de origen en un proceso de restitución internacional y que en primera instancia no se lo hayan valorado de forma correcta. Claro que sí. O es como en el caso, o imagínense en el habeas corpus tan famoso que se dio en pandemia, del adolescente, de la hija de una señora, no sé si lo escucharon, nosotros creo que lo vimos, que presentó su escrito ante la sala. Ella tenía el derecho a opinar en ese proceso y solo por ser ya un habeas corpus no iba a tener derecho. Claro que no, la ley y los estándares son claros en todo proceso. Ahí no, para mí no debería de existir limitante, porque lo que estamos haciendo es reduciéndole la capacidad de ese criterio judicial que a ustedes les dijeron. Miren, pero ¿cómo un niño va a hablar de una inobservancia a un precepto legal? No lo sienten discriminatorio. Así, sinceramente. Yo A no ver. lo vi, no lo vi así. Yo lo vi desde el punto de vista que dice ella. Nosotros revisamos lo que ha aplicado primera instancia. Y sí dijo eso, por lo corto del plazo que tienen, pero también dijo ella de que ella era del criterio que sí se debía de escuchar Sí, sí, a exacto. las niñas, pero que no había podido como convencer a la Ajá. persona que está ahí haciendo fórmula con ella como para llevarlo a cabo. Qué Que lástima. nunca, Ajá. que nunca se ha planteado ninguna nulidad Sí. de no haberse garantizado ese estándar en segunda instancia, pero que no se sabe, pero que como el derecho va cambiando, que espera que en algún momento en el futuro puedan llegar a hacerlo. Ok, pero ese es un gran hallazgo, ese es un gran hallazgo porque sí lo deben de recomendar. Recomiéndenlo sin temor, no tengan temor. Recomiéndenlo que en segunda instancia se tome en cuenta la opinión, porque para eso tienen una representación judicial. Pues, si hay necesidad de alegar interpretación errónea, va a haber un representante judicial de ese niño que lo asesore, va a tener esa herramienta, esa arma procesal, pero no se le puede negar el derecho de la opinión, para nada. Para mí es nulo. Mm. Bueno, pero atrévanse a decir esa recomendación. Yo los animo y peleen en la mesa por eso, porque están hablando de estándares internacionales. Si no, ustedes mismos se están contradiciendo. Vamos, siguiente. Continuamos, Leca, ahorita. Vaya, veamos. Ah, ya vamos con los obstáculos. Muy bien. Ok, lo de la formación previa, confusión de competencias. Muy bien. Aquí han cumplido el objetivo primero. Confusión de competencias. Entonces, ojo con esto. ¿La conclusión cuál es? La conclusión es que existen obstáculos, existen tales y tales obstáculos, con nombres y apellidos las conclusiones. No vayan a temer. Los grupos que mejor salen evaluados en las mesas son aquellos que concluyen con nombre y apellido, no aquellos que dicen, miren, se recomienda, existe una carencia de política en materia de restitución internacional de niñez y adolescencia. ¿Qué es eso? Eso no es nada. Por lo tanto, se recomienda la creación de una política. Eso no es nada. Si ustedes van a concluir que hay una carencia, por ejemplo, de política, tienen que decir, existe una carencia de planificación, de ejecución, de gestión en materia de restitución internacional, lo que evidencia la necesidad de una generación de presupuestos
etcétera, etcétera, para la generación de una política denominada como tal. Y la recomendación, ¿cuál sería? Se recomienda la creación de la política, por ejemplo, regresa a tu hogar con nombre y apellido, fíjense el nombre de la política, que se ejecute con tal presupuesto, con tal gestión, con tal institución, etcétera, etcétera. O sea, ustedes no vayan a tener ese temor porque si no por gusto en trabajar. Vamos a ver. Entonces, El aquí en el obstáculo, caso de esta maestra, la ajá, en el, recomendación, la conclusión es que existen obstáculos. ¿Cuáles son los obstáculos? Ponerlos así como los han encontrado. La falta de formación previa. ¿Cuál otra vía? La de la confusión confusión. de la competencia. Ojo con eso es bien, bien importante, esa confusión de competencia. Esto hay que explotarlo. Eh, establece que debe escucharse a ambos progenitores. Lo que se hacía de manera escrita ahora ya con audiencias virtuales es algo superado. Ajá. El proceso es más ágil ahora, dice. Eh, la comunicación entre autoridades centrales, ese también es otro obstáculo. Eh, la variabilidad de criterios de interpretación, lo de las probanzas, o sea, todo eso es la conclusión. Entonces, si ustedes dicen que hay todos esos obstáculos, ¿cuál sería la recomendación? Mire, si hay confusión, entonces debe de haber mayor capacitación especializada, ¿ok? Si hay diversidad de criterios, homogeneizar esa diversidad de criterios conforme a lo establecido por estándares internacionales. ¿Cuáles estándares internacionales? Convención de la Haya, Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Ok? O sea, la conclusión puede ser una sola. Se han determinado tales y tales y tales y tales obstáculos. ¿Ok? Que existen estos obstáculos. ¿Cuál sería su recomendación? Por cada obstáculo. En una sola recomendación decir mayor capacitación, pero capacitación ¿en qué? No solo vayan a poner mayor capacitación especializada, no, quiébrense la cabeza. Mayor capacitación, por ejemplo, decía allí, licenciada, que En, faltaba, ¿qué? en estándares sobre derechos de la niñez Ajá, y adolescencia, también exacto. Ser capacitación en el bien, convenio de la ajá, Haya. bien específicos en las recomendaciones, correcto, a eso me refiero yo. Veamos, sigamos. La comunicación entre autoridades centrales. Ok, ¿cómo es entonces la propuesta de autoridad central? Que allí es donde ustedes se las tienen que jugar, porque aquí es donde yo veo que si bien no existe normativa interna y eso no se los ha dificultado a ellos, pero por lo menos que exista esa claridad en una normativa de carácter nacional sobre cómo se debe de dar esa comunicación entre autoridades centrales y los procesos que se dan entre autoridades centrales, eso administrativo, que exista claridad en una ley, en un reglamento, en un protocolo. Pónganle nombre a ese protocolo que ustedes quieren en su recomendación. Bajémosle. No tiene obstáculos. Qué galán. Milagro. En la colaboración por parte de otros estados, dice, vamos a ver, la rendición y emisión de informes, ok, pero ¿cada cuánto quieren ustedes esa rendición y emisión de informes? En la recomendación, miren que así como en las adopciones se dice que cada 6 meses los juzgados tienen que estar informando acerca de las adopciones que se decretan. Pues también en materia de restitución internacional, exíganle ustedes a los jueces que cada 6 meses se informe, ¿verdad? ¿A qué autoridad? ¿Se informe a quién? Al CONAPINA, por ejemplo, se le esté informando al CONAPINA sobre los casos de restitución internacional.
Ahí tienen una gran recomendación. ¿Para qué? Para su debida protección integral. Para eso es. Quiero ver. Debido a la sustanciación de las diligencias o procesos, ante diligencias que este debe remitir al Estado, no lo ha, la celeridad, ¿verdad? Que el trámite de restitución internacional sea expedito, ¿verdad? Pónganle plazo de cuánto. La burocracia, ay, miren, la burocracia, eso de la burocracia, como están metidos entes administrativos, ¿verdad? Entonces, esa es una conclusión. Entonces, ¿cómo la van a atacar? A través de una recomendación. Que se elimine cualquier tipo de trámite burocrático o formalidad existentes en las leyes internas, como por ejemplo la comunicación entre autoridades centrales, que la Procuraduría General de la República posee esa unidad nacional. Recomienden eso, recomienden a la Procu eso, que crea no solo la unidad de niñez y adolescencia, no basta, que crea una unidad de restitución internacional de niñez y adolescencia, que la crea. ¿Para qué? Para evitar la burocracia, para evitar para que los trámites sean ágiles, que se socialice, que se realicen labores de orientación a los usuarios de esa unidad de restitución internacional para que conozcan plenamente el proceso de restitución internacional y no solamente ellos, sino que también la niñez y adolescencia, sobre todo la niñez y adolescencia que conozca los trámites de restitución internacional. Digan en sus recomendaciones que las escuelas incluyan esto, incluyan que los niños, porque acuérdense que la restitución internacional así parte de su trabajo de conflictos familiares, bien. Entonces que los niños sean orientados en las escuelas. Y todo esto que hace va matando la burocracia. Eso es lo que va haciendo. El desconocimiento. Ajá, el tiempo es lo de la celeridad. Súbale. No se vayan a pasar de 10 conclusiones y 10 recomendaciones. ¿Qué limitantes? Ah, la limitante. Ok, esta pregunta iba dirigida a lo de la normativa. Ok, en eso iba. Entonces acá era lo que yo les decía ayer, que deben de unir todo lo que esto les dijeron, que la limitante como tal, por una falta de normativa interna, no existe para aplicar los estándares internacionales, no existe. Pero sí se identifican una serie de obstáculos. Aunados a los ya mencionados, hay otros obstáculos que se dan, como por ejemplo la falta de coordinación. Súbale, siga subiendo, por favor. La falta de el costo económico, eso también es relevante. Vaya, lo del costo económico, fíjense bien, si existe esa unidad especializada en la PGR, ya se va viendo lo gratuito del trámite, ¿verdad? Ya se va viendo eso gratuito del trámite para las personas. Entonces, apostarle a eso para que el costo económico no sea, ¿verdad? No sea, fíjense lo que ponen honorarios de los abogados. Maestra, perdón, Ajá, fíjese ¿sí? que ella lo estaba diciendo, en este caso lo estaba diciendo cuando El Salvador es requirente, cuando El Salvador es requirente en otros países, por ejemplo, Estados Unidos, cobran unas grandes cantidades de dinero a los Ajá. abogados, entonces Vale, desisten de los procesos, va, pero ella entonces, sí estableció que aquí en El ajá, Salvador todo es gratis porque ellos lo ajá. llevan. Y porque allá no, si también El Salvador, entonces eso es lo que ustedes tienen que recomendar. Así como acá existe una unidad de la PGR, porque allá también como autoridad central, allá en la embajada no existe una unidad también especializada de restitución internacional que sea gratuita. Ok, para estos trámites de restitución, recomiéndenles como tal, hasta pónganle nombres a la oficina, pónganselas de verdad, sin temor, sin temor. Y eso fuera bonito hacerlo, fíjense. Yo no sé si la semana les va a alcanzar para preparar la defensa, pero hay que luchar. Pero por lo menos que se identifique bien en su presentación a través de imágenes, de dibujos,
de alguna aplicación de inteligencia artificial donde ustedes digan que va a haber una oficina acá de forma gratuita, pero también allá en Estados Unidos, por ejemplo, también gratuita para la restitución internacional y que este costo de los abogados no se dé. Maestra Camila, buenas noches. Fíjese Hola. que al respecto de ese punto que usted está mencionando, también se nos ocurría proponer algunos tratados específicos con los países que más solicitudes de restitución internacional tengan con El Salvador, como el Ujú. caso de Argentina-Paraguay, que ellos, Ajá. por la necesidad de que tenían Póngalo, muchos casos entre ellos, sí, decidieron hacer un convenio para facilitarlo exacto. porque una de las Póngalo. entrevistadas nos decía, hay normas espejo que nosotros podemos solicitar en estos procesos para que donde lleguen a recibir a ese niño o niña o adolescente, también les puedan dar ese seguimiento. Entonces, Exacto. pensando en de qué forma se pueden realmente garantizar esas normas espejo Sí. o agilizar estos procesos al respecto de la colaboración, eso habíamos puesto como una de las recomendaciones, que se hicieran esos Entonces, tratados ojo, específicos. ajá, ojo, Lick. Entonces ahí estamos. Esta conclusión sería esa, ¿verdad? Que aunado a todos los obstáculos ya determinados, se han advertido mayores obstáculos transnacionales, podríamos decirlo, ¿verdad? Como por ejemplo el alto costo económico, todo lo que usted está diciendo. Por lo tanto, la recomendación va a ser eso, lo de los convenios, ¿ok? Ok, maestra Camila, perfecto. Excelente, muy Muchas bien, a la orden. Vamos, sigamos. Fíjate lo mismo. Ajá. Sigamos, Enrique. Ay, ajá. Maestra Camila, perdone, y al respecto, en esta que estamos revisando ahorita, pues considera que las referencias teóricas están bien. Quiero ver. Sí, estamos bien. Aquí vamos bien. Lo único que acuérdense que el análisis lo tienen que ampliar con lo que yo les estoy diciendo, para que ese análisis nos dé chance de concluir y recomendar como lo estamos haciendo. ¿Ok? Ok, Ajá. Súbale, porfa. Va, lo de la coordinación, lo de la burocracia, falta de especialización de abogados. Ajá. ¿Cuáles son las normativas supletorias? Ok, aquí no hay donde perderse. La procesal de familia, Código Civil y Mercantil. O sea, aquí, ¿eso para qué nos sirve? Porque también es criterio judicial. Este va con el objetivo segundo, ¿verdad? Ajá, lo del criterio judicial, que también hay una de aplicación supletoria, que no únicamente se pueden aplicar estándares internacionales y leyes especializadas, sino que también hay necesidad de otros cuerpos generales, normativos generales, como el Código Civil, procesal de familia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Para poder desarrollar este tipo de procesos. La recomendación con él es igual mantener, ¿verdad? Esa aplicación supletoria. Pero, fíjense bien, pero yo acá me atrevería a que ustedes recomendaran, ¿verdad? Que ya se vaya creando, por ejemplo, dentro de la ley Crecer Juntos, si bien está el proceso abreviado, si bien no está, pero si todavía nos tenemos que ir a la ley procesal de familia, al Código Procesal Civil y Mercantil, es porque hay necesidad que en esta normativa especializada en niñez y adolescencia haya más claridad del proceso. Entonces, recomiéndenlo también, ¿ok? Que allí, que exista dentro de esa categoría de procesos abreviados, que exista cómo se debe desarrollar esas especificaciones del proceso de restitución internacional, por ejemplo, en la ley Crecer Juntos. Sigamos, Vicky.
Ajá, miren lo que dice, de que se aplica el derecho comparado, lo que estaba haciendo la licenciada Castaneda. Y no es tanto derecho comparado, porque lo que nos dice la licenciada Castaneda no es derecho comparado. Ese es abordaje, es un abordaje que se da regional, lo que ella nos comentaba, más que un derecho comparado. Súbale. Aquí están todas las normas. Esa es la parte de la conclusión, ¿verdad? Esa es una conclusión que se aplican todos estos cuerpos normativos. Sígale. Aquí el análisis es ir viendo, ¿verdad? Que, por ejemplo, del código de familia, lo de la prueba, del civil y mercantil, lo de los emplazamientos, etcétera, etcétera. Ay, no, qué lío esto, Dios mío. Vamos a ver. Es bastante, ¿de dónde? Súbale. Yo creo que en eso estamos claros con conclusión y recomendación. Vamos a ver, ahí estaba una ya. Considera que la ley Crecer Juntos, ajá, es suficiente para la debida aplicación de estándares sobre derechos humanos. Nos dicen que sí, nos dicen que sí, súbale. Nos dicen que sí, nos dice que sí, nos dice que sí, no hubo alguien que dijera algo más. Espérenme, nos dice que sí, lo del proceso abreviado, ajá. Nos dice que sí, espérenme. Ahí creo que había algo. Ay, dice, sin embargo, no es una ley fundamental, ya que los procuradores se apoyan bastante en la convención. Se encuentra como prioridad absoluta en el respeto. Vaya, ven, ahí salió ya alguien que dijo que no era suficiente, que no era suficiente. ¿Por qué? Son de la PROCU, ajá, son de la PROCU, porque los procuradores, al no tener la claridad de un procedimiento especializado, solo tienen el abreviado, pero hay especificaciones que ellos necesitan como representantes judiciales. Eso, ojo con eso. Hay ciertas especificaciones que requieren y por eso se tienden, ¿verdad? Tienden a irse a otra normativa. Y, ahí es y ellos llevan la fase administrativa, ojo con eso, ojo, ese es un gran hallazgo. Entonces, por eso ustedes recomienden que sí, ¿verdad? Que si bien la conclusión es que la ley Crecer Juntos, si bien es cierto, es suficiente, se aplica el proceso abreviado, podemos aplicar otras leyes de carácter supletoria, pero en materia de representación judicial se advierte la necesidad de mayor claridad en un proceso, de mayor especificidad para el cumplimiento de garantías. Nosotros tendemos a criticar mucho a la PROCU, miren, pero es que la PROCU aquí en lo administrativo, ajá, pero ahí está el caso de restitución internacional. ¿Cómo quieren que sea ágiles en este trámite si la ley Crecer Juntos les dé el abreviado, pero no les da las demás herramientas para esa celeridad? Vamos a ver, por ejemplo, la comunicación entre autoridades centrales. Vamos, sigamos. Aquí hay otra. Espérame. ¿Considera usted que es una limitante? Ajá. La inexistencia del carácter interno. No dice. Vamos a ver. Ajá, miren qué contradictorio, ¿ven? Dice que no, pero necesita que el aspecto administrativo se regule para una estandarización. Ahí es un hallazgo. Si bien es cierto, la mayoría considera que no, pero sí, ahí ven, en lo administrativo sí se requiere. Vamos, Lick. Entonces, la recomendación, ¿cuál es? Que sí, que aunque sea en la ley Crecer Juntos, se incluya un capítulo. Pidan ustedes un capítulo en sus recomendaciones de restitución internacional. ¿Qué de malo puede tener? Ya está el proceso abreviado, sí, pero ¿qué de malo es en pro de los derechos de la niñez y adolescencia? Pidan un capítulo en su recomendación que por lo menos en la ley Crecer Juntos se dé un capítulo de la restitución internacional donde se dé claridad y especificidad al trámite administrativo y que se otorguen las herramientas necesarias, por ejemplo, al ente administrativo para esa verdadera comunicación que existe entre autoridades centrales. Puede hacer.
No es suficiente, dice. Ajá, pero dicen que es suficiente el proceso abreviado. Vamos, adelante, sigamos. Dice, ajá, sigamos, Lick. No, dice, existe insuficiencia de norma, dice ahí. Ujú. Lo apropiado para no aferrarse a la jurisprudencia únicamente es la creación de protocolos. Súbale. Ajá, pero imagínense protocolos cuando la misma ley lo puede decir. No es limitante, pero, o sea, porque no los ha limitado. Ese es el hallazgo que ustedes tienen. Ellos no se han visto limitados, han salido a flote. O sea, han hecho los procesos de restitución internacional sin una normativa interna a la luz de la aplicación de estándares internacionales. Pero en pro de la niñez y adolescencia, qué bueno sería que existiera ese capítulo. En vez de ir a buscar por aquí, voy a ir a buscar por allá, voy a ir a buscar por acá, ¿por qué no tener esa claridad? Vamos, sigamos. Hasta ahí. No. Vamos a ver. Ahí termina, maestra. Bye. Ok. Bueno, hemos ido sacando conclusiones y recomendaciones. Bueno, yo les voy a decir algo, ¿verdad? Así, a manera de título personal. Luchen ahorita para que ya el lunes, ustedes se puedan empezar a preparar para la defensa. La defensa al final no es un juego, solo la presentación les va a llevar bastante tiempo hacerla. Tiene que ser muy buena. Yo les puedo dar plantillas con el mayor de los gustos, pero sí me gustaría que al final llevaran como esa propuesta, ¿verdad? Como la que dijo licenciada Castaneda a través de una inteligencia artificial. Algo sencillo, no así gran diseño, pero por lo menos que cuando ustedes lo expliquen se entienden, ¿verdad? Lo que ustedes quieren. Y yo creo que para mañana ya tienen el capítulo 4. Ya para más tiempo no. Y si gustan, porque se lo tienen que presentar a maestra Emma el 4, ¿verdad? Sí, Sí, ya hay que habilitó una presentárselo. ya habilitó también una pestaña en la Ya, plataforma ¿verdad? que dice revisión capítulo 4. Ajá, sí, entonces sí. Y preséntenselo mañana y saquemos conclusiones y recomendaciones domingo, si gustan, ¿verdad? Ya ahorita con la grabación creo que la voy a detener la grabación. Voy a detener ahorita.